Bienvenidos todos otra vez al devocional, al ayuno congregacional que se está realizando el día de hoy. Como diríamos en nuestro grupo de oración, recibo la antorcha. Me ha correspondido de la 1 de la tarde a las 2 de la tarde. Quiero que si alguno de los que está conectado puede hacer un comentario, cómo está el sonido, cómo está la imagen, si podemos tener un comentario, y invito a todos los que estaban conectados a que sigan conectados, y a todos los que no se han conectado, si usted que está conectado tiene un amigo, tiene una amiga, tiene un familiar, envíele el link, Asambleas de Dios Cumaral. Toda la familia nos ha correspondido a la Macarena orar por la extensión del reino, orar también por los pastores y la nueva generación de líderes y pastores que sé que se levantará en estos tiempos, y también orar para que el enfoque de la iglesia se vuelva a enrutar por donde es. Le damos gracias a Dios porque ha sido bueno con nosotros. Me uno, saludo a nuestros pastores generales, nuestro pastor Mauricio, nuestra pastora Mirella, su familia, Mateo, Josué, Dayana, Daniela y todo el equipo de liderazgo. Saludo también a nuestro pastor Oscar Pardo, saludo también a su esposa, la pastora Lorena, a nuestro pastor Edwin en Veracruz, a su esposa, la pastora Leili, también por Francisco en Villavicencio, y todo el grupo de la familia Asambleas de Dios Cumaral. Qué bueno poder conectarnos, verdad que para nosotros ha sido de gran bendición poder estar conectado con ustedes. Esto es un resultado de la cuarentena, que podemos estar en familia, así no estemos piel con piel, pero estamos en el Espíritu como Dios nos ha unido. Y quiero que ahí donde están inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a estar en un tiempo de oración y vamos a estar en un tiempo sobre la palabra. Quiero que me ayude a orar en esta hora. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Aunque ya han venido orando, sé que no está de más colocar esta transmisión desde aquí, desde tan lejos. Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido bueno con nosotros. Tú has sido maravilloso, tú te has movido de una manera especial, trayendo provisión, trayendo palabra, trayendo, Señor, lo que la iglesia necesita y aún lo que el mundo necesita, Señor. Te doy muchas gracias, Padre eterno, porque tú, Señor, estás en medio de nosotros. Coloco este tiempo de ayuno, este tiempo devocional en tus manos, amado Jesús. En tus manos coloco, Padre amado, este tiempo para que seas tú, Señor, trayendo, Padre amado, una palabra, para que seas tú trayendo un clamor, Señor, a cada uno de nosotros, que nos podamos unir como iglesia que somos. En el mundo entero las asambleas de Dios, y no solamente las asambleas de Dios, sino todas aquellas denominaciones de una sana doctrina, que podamos estar unidos en oración. Te damos muchas gracias, Señor,
porque nos has permitido abrir estos espacios para que todos aquellos que no nos conocían hoy nos conozcan, pero más que conocernos, conozcan a ese dador de la vida, a ese Rey de reyes, a ese gobernante de gobernantes que está por encima de todos nosotros, a Dios, a su Hijo Jesús. Gracias te damos, Padre eterno, gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amada iglesia y todos los que nos escuchan, hoy es un privilegio compartir con ustedes este espacio, y quiero que le regalemos 1 minuto, 2 minutos, qué sé yo, a la adoración. Vamos a escuchar esta alabanza, esta canción que el Señor coloca en mi corazón para que hoy todos nos unamos. Quiero que disponga ahí donde está su tiempo, ese mover que ha venido fluyendo, y vamos a cantar esta canción. Sí, amado Jesús. Gracias. La luz es mucha, hay gran necesidad, y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Sí, Jesús, envíanos, Señor, a cada rincón. Envíanos, Señor, por estos medios a predicar tu palabra. Sí, Jesús, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame.
Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias, amado Jesús. Gracias. Envíanos a los que necesitan, Señor, de ti. Envíanos, Padre. Envíanos, amado Señor. Envíanos a donde tú quieras, amado Señor. Envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí, yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Por aquellos que andan sin ti, envíame a mí. Sí, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, es mucho lo que hay que hacer en estos tiempos. Es mucho lo que hay, Señor, por recoger en estos tiempos. Hoy parece ser que la cosecha, Señor, se maduró. Toda la cosecha, Señor. Los campos, Señor, están blancos. Envíanos allá, Señor. Envía al que tú quieras, Señor, a donde tú quieras. Te damos muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero que oremos bajo la palabra del Señor. Y quiero que leamos un pasaje bíblico que nos va a ayudar mucho para nosotros tener una base bíblica para orar. El Señor nos muestra lo que está viviendo hoy en día el mundo entero, y nos muestra lo que está viviendo la iglesia. Hablamos de crisis. Sí, hay crisis. Y cada vez que prendemos un televisor, un radio, vemos crisis, crisis, crisis venir y crisis ir. Hay crisis y no podemos nosotros ser inconscientes de la realidad. Cuando yo miro el espacio que Dios me ha dado hoy por orar, es por la extensión del reino. Orar por los nuevos pastores y líderes, y orar por el enfoque de la iglesia, para que la iglesia se vuelva a enfocar. Qué bueno que nosotros podamos hoy orar por aquello. Y quiero que miremos la palabra de Dios, y qué mejor que mirar las crisis de la iglesia. Esa iglesia primitiva, esa iglesia fundante, esa iglesia que Dios estuvo con ellos, así como ha estado con nosotros. Quiero leerles la palabra en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículo 19 al 29. Y voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente.
Dice la palabra del Señor: mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las puertas de la bendición de Dios, y vio las pruebas, de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron a Jerusalén, a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Amén. Damos gracias a Dios porque la palabra es clara y vemos la crisis que tenía la iglesia. Estamos hablando de la primera iglesia, esta iglesia que ha tenido que salir por la muerte de Esteban, ha tenido que salir por esa persecución del mundo romano y aún del mundo religioso. Y nosotros nos preguntaríamos hoy, ¿cómo se debe mover una iglesia en crisis? El enfoque de la iglesia en este tiempo. Y quiero compartir con ustedes en oración 3 formas de cómo la iglesia se debe mover en tiempos de crisis. Cuando nosotros vemos a esta iglesia en tiempos de crisis, vemos que aquellos que habían salido de allá, de Jerusalén, de Judea, de todas las regiones más cercanas a donde comenzó la iglesia, ellos salieron, pero dice que ellos hablaban solamente a judíos. La Reina Valera utiliza y hablaban. Otras versiones hablan el mensaje. Esta versión me gusta porque habla de predicación y dice que en Antioquía de Siria predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles.
Hay una crisis. Ellos salen, predican solamente a los judíos, pero hay una comunidad de creyentes que predican a los gentiles. Y hoy la predicación se pone de moda. Por eso quiero orar. Quiero orar para que el Señor ponga un sentir de predicar no solamente a nosotros, que por la gracia y la misericordia de Dios nos ha dado el ministerio del pastoreo, de ser maestros, de ser evangelistas, sino que a todos los creyentes que asisten a la iglesia normalmente y a los líderes les dé esa capacidad de hablar, ese denuedo de hablar. Así se movió la iglesia en tiempo de crisis. Y quiero que oremos frente a esta primer forma de cómo se debe mover la iglesia en tiempo de crisis. Y en este ayuno quiero que se una conmigo y vamos a orar para que el Señor envíe, para que el Señor abra allá en la casa, allá en el vecindario, por la ventana, a través de un cartel, a través de una carta, a través de un mensaje que nos estamos moviendo por las redes sociales tanto. Que Dios levante a esos hermanos que en medio de, no podemos decir persecución, pero es un tiempo de crisis tal vez muy parecido, porque ellos salieron, se fueron. Nosotros salimos de los templos a nuestras casas y estamos encerrados, estamos en cuarentena, pero ahí Dios va a despertar el espíritu de la predicación de su palabra. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, oramos por todos aquellos que están en este momento en una casa, Señor. Oramos, Señor, porque tú levantes en este tiempo aún más predicadores de los que hay, Señor. Aún más predicadores, Señor, de los que están predicando por las redes sociales, Señor. Oro para que los que estamos predicando por las redes sociales, por todos los pastores que han salido, Señor, por una red social, Señor, sea por internet, sea por Instagram, por Facebook, por YouTube, Señor, por todos ellos que están orando, Señor. No es fácil, Padre amado, porque esto es nuevo para la iglesia, pero tú has tenido misericordia, tú has tenido denuedo, tú has traído palabra, tú has traído predicación por medio de los pastores, por medio de los evangelistas, pero no oro solamente por ellos. Oro, Señor, por toda la iglesia, por el joven, por el niño, por la dama, por esa mujer que está ahí en la casa. Señor, oro por todos los creyentes que están en la iglesia para que hoy se levante un espíritu de predicación. Cuando vemos el texto bíblico, Señor, dice la palabra que ellos predicaban acerca del Señor Jesús y el poder del Señor estaba con ellos. Muchas sanidades, muchas cosas buenas se vinieron, Señor, porque cuando predicamos tu palabra es el Espíritu de Dios fluyendo a través, Señor, de los seres humanos. Tú dejaste la iglesia, tú dejaste tu palabra, pero hay quien la predique, Señor. Oramos para que se levanten predicadores, oramos para que se levanten hombres y mujeres que lleven la palabra, Señor, a ese hospital, Señor. Oro para que los médicos, los enfermeros, oro para que los policías, Señor, que conocen de tu palabra y tienen oportunidad de predicar, ellos lleven tu palabra, ese mensaje del Señor Jesús, ese mensaje de salvación. Ese era el mensaje, Señor, de la iglesia primitiva, que hoy prediquemos de un Mesías Salvador, prediquemos de ese Jesús que nos amó, que dio su vida en la cruz
por ti y por mí. Señor, levanta predicadores en Cumaral, levanta predicadores en Paratebueno, levanta predicadores en Macarena, levanta predicadores en Villavicencio, en Veracruz, Señor, en todo el departamento del Meta, en todo el territorio colombiano, Señor, que esas 2000 iglesias que el Concilio de Dios ha planteado sembrar es después de esta cuarentena, y aún en esta cuarentena se está cumpliendo el sentir de nuestro concilio. Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús, oh Sharaba Kila Raba Serre y Amanda Kala Raba y Kila Raba Sei, Espíritu de Dios, hoy tú levantarás predicadores, tú levantarás hombres y mujeres en medio de los diferentes escenarios a predicar tu palabra, Señor. Padre, que el Espíritu de Dios fluya en nuestras mentes, fluya en nuestras vidas, que no nos preocupemos por qué hemos de hablar, por qué hemos de pensar, porque el Espíritu de Dios tomará de lo que es de Dios, tomará su palabra que es inspirada en Él mismo y nos la dará y la llevaremos. Y muchas personas en esta cuarentena, muchas personas en esta pandemia van a escuchar más la palabra que la palabra COVID-19. Señor, ayúdanos a cambiar el lenguaje, ese lenguaje del amor, ese lenguaje de salvación, ese lenguaje de vida eterna, ese lenguaje de arrepentimiento. Cuando tú enviaste a Juan el Bautista a predicar, a preparar el camino, él predicó de arrepentimiento, él predicó de salvación, y hoy debemos preparar el camino para el rapto de la iglesia. Debemos preparar el camino para la venida de Cristo, para llevarse su iglesia. Hoy debemos predicar, Señor, que ese sea el sentir, que esa sea la forma de movernos en este tiempo, a través de la predicación, a través, Señor, de tu palabra. Te damos muchas gracias, Padre eterno. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos. Gracias, amado Jesús. Gracias, Padre eterno. Señor, tu palabra es clara, amado Jesús. Quiero que oremos por esa segunda forma, Señor. Esa segunda forma, Padre amado, de nosotros movernos en estas crisis. Señor, Padre, te doy gracias, Señor, porque tú, amado Padre, nos has llevado a movernos de la mejor forma. El texto bíblico nos habla de esa segunda forma en que nosotros debemos movernos en tiempos de crisis, como iglesia, en este ayuno, allá donde nos están viendo en Cumaral, todos los que se están conectando, todos los que están conectados, hermana, hermano. Hoy dice la palabra del Señor: cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes. La Reina Valera diría: y animó a los creyentes. Por eso, con el permiso del texto bíblico, yo pienso que la segunda forma en la que nosotros debemos movernos como iglesia es en el pastoreo. Debemos pastorear, iglesia. Debemos pastorearnos unos a otros. Tenemos al pastor de pastores, a nuestro Rey eterno, a Jesús de Nazaret, que como pastor dio su vida por sus ovejas. Y hoy Él nos exhorta, cuando vemos, dice la palabra, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, envió a Bernabé. Bernabé era un maestro, era un pastor. Hoy debemos pastorear.
Dice también la palabra: después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año. Yo no sé hasta cuándo se alargará esta cuarentena, iglesia. Pero lo que sí sé es que esta palabra me muestra que debemos pastorear a la iglesia. Y le doy gracias a Dios, porque Él no nos ha desamparado. Él permitió la tecnología. Él permitió hoy que estemos a través de este medio llegando, alimentando. Ese pastorear tiene que ser animar. Hoy animamos a la iglesia. Hoy alentamos a la iglesia, y no solamente a la iglesia, alentamos al mundo entero. Cuidamos a la iglesia. Algo que me llama la atención, dice: hombres llenos del Espíritu. Bernabé era un hombre bueno, firme en la fe. Señor, quiero orar por los Bernabé de este tiempo. Quiero orar por los Saulo de Tarso, por los Pablo de este tiempo. Quiero orar por los Timoteo de este tiempo. Oremos por esos nuevos pastores. Oremos por esos nuevos líderes. Acompáñeme, iglesia, y vamos a orar frente a esta palabra. Padre, te doy gracias, Señor, por haberme regalado unos pastores que me formaron, unos pastores que me llevaron al propósito que tú hoy estás desarrollando conmigo, Señor. Danos humildad, danos, Señor, un espíritu que se pueda moldear. Señor, tú formaste a Bernabé, tú llamaste a Pablo, pero no solamente ellos, sino que llamaste a Felipe a servir a las mesas, el que evangelizó a Samaria. Hoy, Señor, en medio de esta cuarentena, hay muchos líderes y pastores que se están apasionando por la predicación, que se están apasionando, Señor, por el pastoreo. Y yo te pido, Señor, que así como tú le preguntaste a Pedro, al apóstol Pedro, siendo discípulo, le preguntaste: Pedro, ¿tú me amas? Y él le contestó: sí. Tú sabes, Señor. Durante 3 ocasiones le preguntó: ¿tú me amas? Y la respuesta de Jesús es: alimenta, pastorea. Hoy debemos pastorear, iglesia. Hoy oro, Señor, para que le dé nuevas fuerzas a los pastores. Dale fuerza a nuestros pastores en el concilio, Señor. Allá donde se gestan las directrices, Señor. Dales palabra, dales denuedo, dales fuerzas, dales estrategia de pastoreo, Señor. Padre, llévanos a pastorear la congregación. Maestros de escuela dominical, Señor, en este instante, llévalos. Espíritu Santo, muévalos a llevar una copia, a llevar un video, Señor, que podamos pastorear a la iglesia. Como dice tu palabra, que no sea por fuerza, que no sea por ganancias deshonestas, que no sea porque nos toca, que hoy, Señor, esto que hacemos, lo hacemos porque tenemos pasión por las almas. Oro, Señor, para que tú despiertes pasión por todos aquellos que están siendo golpeados por este COVID-19, por este virus. Va a traer más pastores. Oh Rey de Gloria, gracias, Señor, porque tú estás levantando pastores en este tiempo. Dales denuedo a los que se nos dificulta hablar frente a una cámara. Dales denuedo. Quítanos el miedo, empodéranos, Señor, así como tú empoderaste a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, a todos aquellos, a Juan Marcos. Empodéranos hoy, Señor, con tu Santo Espíritu, para que podamos llevar esa tarea que nos has encomendado. Padre, gracias por llamarnos.
Gracias por tu misericordia. Ayúdanos en este llamado, Señor. Ayúdanos a enseñarle a la iglesia en este tiempo. Ayúdanos, Señor, que a pesar, cuando miro el texto, estaban esparcidos, el imperio romano los estaba oprimiendo. Hoy vivimos en una sociedad oprimida. Hoy vivimos, Señor, en unos imperios que se han levantado. Hoy vivimos un tiempo, desde hace un mes, que nos encerramos. Por fuerza mayor se cerraron las puertas de los templos, pero tú sigues libre. Tú no estás en cuarentena y de nosotros depende, pastores, de nosotros depende. Por eso hoy únete al clamor de que estos pastores que hoy les tocó esto puedan hacerlo con pasión. Que tú, Señor, envíes ese fuego que consume para ir y llevar el evangelio. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que están siendo asustados por lo que está pasando. Gracias te damos, amado Padre. Gracias, mi amado Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, y esa tercera forma que vemos en el texto bíblico. Y quiero que hablemos de esto, iglesia. Esta iglesia no se quedó en la persecución. Cuando nosotros vemos, hay una interacción entre la iglesia de Antioquía, de Fenicia, de Chipre, y entre la iglesia de Jerusalén, de Judea, de Samaria. Hay una interacción, hay una comunicación. Esta noticia llegó a Jerusalén. ¿Y qué hizo la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén se proyectó. La tercera forma de nosotros movernos en crisis, que Dios nos ayude a poder proyectarnos, porque frente a esto que miramos en el texto dice: durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu Santo que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron, confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevasen a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Amada iglesia, se lo digo con mucho temor y temblor. Después de que pase esto, no sé cuándo, pero es un sentir que Dios ha puesto en mi corazón. Compartíamos con mi esposa y ella, en su pasión por la iglesia, ella en ese diálogo que tenemos como esposos que servimos en la obra del Señor, me decía: amor, estoy preocupado por la iglesia. Yo le decía: sí, amor, pero tengamos calma, porque la palabra me enseña que esto que está pasando es para un avivamiento, es para multiplicar la iglesia. Dios tiene el control de esto, amados, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que proyectarnos, iglesia. Proyectémonos hacia la vereda, proyectémonos hacia el siguiente barrio, proyectémonos, iglesia, y no nos dé miedo, porque el Señor va a traer pastores, el Señor va a traer líderes. Esto es un plan de Dios, amada iglesia. Así se movió la iglesia en tiempos de crisis. Y quiero que oremos por las proyecciones de la iglesia. Esta iglesia se proyectó socialmente. Cumaral y todos los que nos escuchan, la fundación, nuestro pastor nos lo decía y hoy confirmamos su palabra. Se van a abrir puertas. La fundación va a ser determinante para estos tiempos. Por eso debemos aportar, debemos
Iglesia, cuando yo miro esto, y quiero que sea este sentir, no solamente de los pastores, porque nosotros vemos que Bernabé y Pablo tuvieron un papel en esto, pero el papel protagónico fue de los creyentes que tomaron iniciativa. Por eso, iglesia, nosotros nos podemos proyectar. Si tú que nos estás escuchando se suma a los cuerpos pastorales, se suman a los líderes, y entre todos vamos a proyectar la iglesia, porque se viene una bendición grande. Y cuando hablo de bendición grande, no es plata, no es dinero, no son cosas materiales. Se viene un avivamiento de almas, porque a través de este medio se van a tocar muchas almas, iglesia. Por eso estamos orando por la extensión del reino, estamos orando por los pastores y líderes, y oramos para proyectar la iglesia, para que se vuelva a enfocar, para que el Espíritu de Dios nos toque y podamos dar testimonio a todo aquel que necesita una respuesta de parte de nosotros. Oremos por la proyección de la iglesia. ¿Me regalan el tiempo? Bien. Oremos por la proyección de la iglesia. Padre, te damos gracias, amado Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y oramos conforme a tu propósito, Señor. Señor, este tiempo es un tiempo de bendición. Es un tiempo, Señor, donde escuchaba a nuestro pastor Alfonso Quevedo decir que si no nos reinventamos, nos reventamos. Y hoy, Señor, estamos siendo conscientes. Nuestro pastor Mauricio predica el entendimiento que debemos tener en este tiempo. Y hoy me sumo a ellos, trayendo esta palabra, trayendo esta oración, diciéndole a Dios que nos ayude a abrir nuestros ojos, que nos ayude dándonos estrategias, proyectando la iglesia hacia el enfoque verdadero. El enfoque de la iglesia hoy, Señor, debe ser tu palabra, debe ser, Señor, el pastoreo, y debe ser la proyección de la iglesia. Señor, tú vas a traer almas, tú vas a añadir los que han de ser salvos. Por eso oro, Señor, por todos aquellos que tú has de traer. Oro por todas estas familias, oro por estos países, oro, Señor, por estos departamentos, por estos municipios. Oro en especial por el municipio de Veracruz, Señor. Allá a nuestro pastor Edwin, a nuestra pastora Leili, se levantarán líderes. Oh Señor, líderes vas a traer pastores a ellos, y Veracruz va a ser un municipio de palabra, un municipio donde muchos se irán a convertir. Oro por Parate Bueno, Señor, por toda esa juventud de Parate Bueno, Señor, por esa iglesia joven que tú tienes allá. Tú los levantarás, les darás de nuevo, Señor. Tú vas a traer una palabra rema cada día para ellos. Ellos se van a mover. Cada oportunidad para esta iglesia de Parate Bueno, Señor, va a ser almas para Cristo, Señor. Gracias te damos, amado Padre. Oro por la iglesia en Villavicencio, por toda la iglesia Asamblea de Dios, y por las que se están proyectando bajo la cobertura de nuestro pastor Mauricio. Señor, tú vas a poner obreros, tú vas a traer obreros, Señor. Tú nos dices en tu palabra: orad, porque la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero tú estás preparando, Señor, tú estás preparando. Solamente te pido que traigas humildad a nosotros, que traigas humildad al liderazgo, que podamos menguar para que tú crezcas, que podamos, Señor, ser formados en nuestro carácter, ser formados, Señor, en nuestra vida
que podamos ser formados en nuestro temperamento para que podamos dar frutos, Señor. Hoy te pedimos perdón porque a veces no entendemos, Señor, tus propósitos. Pero hoy es tiempo, este es un tiempo donde tú traerás entendimiento espiritual. Tú traerás, Señor, nuevas estrategias para proyectar tu iglesia, para proyectar tu evangelio, Señor, a las naciones. Cuando tú le diste a los discípulos la gran comisión, tú fuiste claro. Primero los de aquí, los de Jerusalén. Sí, seguimos con los de Samaria, seguimos con los de Asia, seguimos, Señor, con todo el mundo entero, Padre, porque tú tienes un propósito con esta pandemia. Es lo mejor que nos ha podido suceder. Señor, oro bajo tu voluntad. No oro para que quites la pandemia. Oro para que tu propósito se cumpla en medio de la iglesia. Una iglesia que quedó con muchas armas. Una iglesia que tiene al Espíritu Santo. Una iglesia que tiene la palabra. Una iglesia que tiene la oración. Señor, gracias te damos. Oro, Señor, para que tú proyectes la iglesia en construcción. Señor, la economía se reactivará. La economía se reactivará en estos tiempos cuando pase todo esto. Tú tienes el control, Señor, y va a haber recursos para construir. Va a haber recursos para ir a estudiar. Van a haber recursos para seguir haciendo tu obra, Señor. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, mi Rey. Te doy gracias por los institutos bíblicos. Te doy gracias, Señor, por los pastores que son maestros de instituto bíblico. Y, Señor, oro para que tú traigas más y más hombres y mujeres a este propósito de llevar tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Padre eterno. Cuando el pueblo de Israel era perseguido, más se multiplicaba. Y esta palabra me la da Dios hoy. Después de la pandemia vendrá el avivamiento. Y aún dentro de la pandemia habrán hombres y mujeres que llorarán. Escúcheme esto, iglesia, llorarán en sus casas, llorarán en sus camas, porque la pasión nos consumirá. La pasión que hay por predicar tu palabra, Señor, nos tiene que llevar a sentir el dolor por las almas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pido, Señor, que nos lleves a donde tú quieres con esto que está sucediendo. Gracias te damos, amado Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Padre. Iglesia, me he tomado el atrevimiento de colocar este pendón detrás de mí como fondo. Estamos en el trimestre de adoración, pero pensando, la adoración ha crecido. La adoración ha crecido, iglesia, porque los he visto orar. He visto la pasión con que se predica, pero debemos evangelizar. Y curioso que después de este trimestre de adoración se nos viene el trimestre de evangelismo. Preparémonos, iglesia, proyectémonos, y que sea ese despertar por las almas, esa pasión por las almas. Estoy seguro que si en este momento Dios nos está viendo, Él quiere que nos movamos de esta manera. Y acuérdese, iglesia, las tres formas en cómo se debe mover la iglesia hoy.
debemos movernos en la predicación, y debemos movernos en el pastoreo, y debemos movernos en la proyección de la iglesia. Gracias le doy a Dios una vez más por la visión que nos ha dado. Te doy gracias, Señor, por la visión que le ha dado a nuestros pastores, por la visión que nos ha dado a nosotros a través de ellos. Y oro para que esa visión se introduzca en el corazón de cada líder que me está escuchando, de cada pastor que me escucha. La iglesia se movió en crisis, pero tenía su forma de moverse. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Padre, gracias. Quiero que por un instante, quiero cerrar oyendo nuevamente esta canción que escuchamos ahora al principio de este tiempo de ayuno. Sé que el Señor va a traer grandes cosas, iglesia. Preparémonos, proyectémonos, iglesia. Proyectemos a los jóvenes, proyectemos la escuela dominical. Pongo en oración los proyectos que hay con este templo, el proyecto que hay con el templo de Veracruz, el proyecto que hay con el terreno de Restrepo, los templos de Villavicencio. Iglesia, el Señor tiene algo entre manos, creámosle. Cuando el Señor le dijo a Abraham: sal y mira las estrellas del cielo, porque así va a ser tu descendencia. Yo me pongo a pensar, Abraham siendo estéril, Sara siendo estéril, Abraham de tantos años, y salió y miró y dijo: por un momento creo que dudó. Y nosotros hablar de esto, hoy creo que en medio de tanta voz negativa, porque lo que escuchamos por las redes sociales es muerte, 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 infectados, 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 economía, economía, crisis, crisis, crisis. Pero hoy el Señor nos habla y nos dice: fíjense que la iglesia estaba siendo perseguida. Los profetas se levantan y dicen: va a haber una gran hambre en el mundo. Y estoy seguro que en alguna parte del mundo el Señor nos avisó de esto. Debemos orar para que en medio de esa proyección el Espíritu Santo venga y nos tome y podamos decir que el Señor tiene un plan con esto, con esta pandemia. Y así lo he sentido y así lo he visto. Él nos ha sacado de la comodidad. Él nos está llevando a mirar cosas grandes, a proyectar nuevas edificaciones, a proyectar nuevas iglesias, a proyectar nuevos ministros. Gracias te damos, Señor. Padre, te doy muchas gracias por permitirme estar frente a todos los que me escuchan. Que esta palabra y esta oración haya sido de bendición y que nos aliente a llevar y que nos aliente a dar. ¿Cómo terminó esta iglesia? Si nosotros leemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, esta iglesia de Antioquía, esta iglesia fue una de las iglesias tal vez más pobres, una iglesia perseguida, una iglesia con crisis, pero dice que en medio de esa crisis fue cuando más dio. Y aquí el texto me muestra que ellos terminaron dando. Eso hace parte de la proyección. Tú que me escuchas, ayudemos a nuestros pastores para que ellos se puedan proyectar socialmente, para que podamos hacer obra. Dios los bendiga y escuchemos esta canción. Gracias, Señor. Gracias.
Gracias, Señor. La luz es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy por aquellos que vagan sin mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Entrego la antorcha de este ayuno a nuestra amada iglesia de Veracruz. Dios les bendiga y seguimos conectados. Chao, chao.